Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 8 al 11. Pero solamente vamos a leer el versículo 10 que nos dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en esta iglesia de Esmirna tiene una particularidad porque allí había un obispo conocido históricamente, un obispo conocido el llamado Policarpo. Este obispo, padre de la iglesia, él fue, entendemos por la tradición de la iglesia, que él fue un seguidor y un discípulo del apóstol Juan. Por lo tanto, él comunicó y él transfirió la información a los de la época, ¿no es cierto? Después que falleció Juan, él continuó con la labor. Y este obispo de Esmirna, él fue martirizado, él fue quemado en la hoguera en el año 155 después de Cristo. Ocurrió que mientras estaban sucediendo los Juegos Olímpicos o los Juegos Atléticos allí en Esmirna, de pronto a alguien se le ocurre gritar: ¡mueran los ateos! ¿Quiénes eran los ateos en ese tiempo, en la época del Imperio Romano? Eran los cristianos, porque no adoraban al César ni adoraban los múltiples dioses que tenían los romanos. Busquemos a Policarpo, dicen, y lo van a buscar. Cuando él fue arrestado, él pidió que se le diera un tiempo para orar. Y cuenta la historia que él estuvo orando 1 hora. Él era muy respetado, por lo tanto los soldados lo dejaron que hiciera su plegaria, ¿no? Ahora, mientras ellos iban en el viaje hacia el lugar donde habría de ser juzgado Policarpo, un soldado el guardia, tratando de persuadirlo, le dice: ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema, señor Policarpo, que tú declares y que tú afirmes que César es el Señor y vas a salvar tu vida? En aquella época, en esos años aproximadamente, hubieron al menos 10 persecuciones. Si usted busca ahí en la historia va a encontrar que hay 10, ¿no? Que fueron las peores. Una fue la de Nerón, muy conocida por el año 64 después de Cristo. Domiciano, otro emperador que fue brutal. Pero el peor de todo fue Diocleciano, otro emperador con problemas de cerebro, ¿no? Hasta que Constantino abolió, ¿verdad?, la persecución y él abrazó el cristianismo, y de ahí en adelante ya la fe cristiana se adoptó en el Imperio Romano. Pero fueron largos periodos, ¿no? Fueron años y décadas de persecución. Tertuliano, un apologista, dijo: la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Esto es paradójico, es contradictorio, ¿no? Uno dice: ¿cómo es que en medio de la persecución la iglesia se hace más fuerte? Es raro, ¿no? Especialmente para el que no conoce a Cristo, el que no entiende las cosas espirituales, se le hace como muy, muy, muy difícil de comprender, ¿no? Semanas atrás nos llegó una información que en la India, en el norte de India, unos misioneros que son apoyados por Brightwood, ellos informaron a la oficina de misiones acá, diciendo que las iglesias están siendo quemadas. Y 3 misioneros que son apoyados ahí, las 3 iglesias donde esos misioneros trabajan, sus iglesias fueron quemadas por los grupos hinduistas radicales, ¿no es cierto?, que están atacando a los cristianos. Hay países donde es perseguido el cristianismo y el cristianismo empieza a aflorar y a crecer como en una manera increíble en medio de la persecución. Y la Biblia relaciona la aflicción, la Biblia relaciona el dolor y la tribulación con la fortaleza espiritual. ¿Qué nos dice Santiago 2:1 hablando de este tema? Dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Vale decir que la Biblia está esperando y está afirmando que van a haber pruebas. Y Brightwood Español, estamos en un tiempo de transición, estamos yendo en esta dirección, ya empezamos a caminar en esta transición. Hemos elegido líderes, se ha elegido un grupo que está observando, va a observar a ver quién va a ser el pastor que va a venir acá, y van a venir días quizás un poco tristes o difíciles. Pero ahí el Señor nos está diciendo:
tengan gozo cuando se hallen en medio de la transición, por decirlo así, ¿no? O en medio del dolor, en medio de la tribulación. Alégrense. En medio de este contexto de sufrimiento, el cual la iglesia de Esmirna estaba viviendo, el Señor la llama a ser fiel. Así como Dios está llamando a la iglesia de Esmirna a ser fiel, piense de este modo, el Señor está llamándonos como iglesia, Brightwood Español, también a ser fieles. ¿Qué significa ser fiel? Podríamos decir que una persona fiel es aquel en quien se puede confiar sin engaño. Yo puedo decir, esta persona es fiel. Tristemente, en estos días, la fidelidad es una característica, un rasgo muy poco encontrado en general, ¿no? Hoy en día lo que se admira en el mundo de hoy es el carisma. Las grandes iglesias que usted va a encontrar, y sin nombrar ninguna, ¿no es cierto?, usted va a encontrar que hay una figura carismática, una figura que muestra los dientes y sonríe, ¿no? Eso es lo que encontramos el día de hoy, ¿no? Y eso es lo que llama, vende, atrae, figuras carismáticas. Pero muy poco estamos preguntando, muy poco estamos analizando la fidelidad, el carácter. Hay una contradicción entre el hacer y el ser. ¿Qué quiero decir con el hacer y el ser? Pensamos que la persona que hace, esa es la que vale. La persona que hace mucho, vale. Pero esa persona que a lo mejor tiene un perfil más tranquilo, esa persona que tiene un perfil más fiel, de carácter constante, perseverante, que está regularmente sirviendo al Señor, pero no llama mucho la atención. Está como ahí en la puerta de atrás, ¿no? Está ahí en la cocina está, para muchos, ese concepto, ¿no? Y el Señor quiere recordarnos que es más importante el ser que el hacer. Podemos ser unos dotados en los instrumentos, en la guitarra, en el bajo, en la batería, tremendos instrumentistas. ¿Y qué del carácter? ¿Y qué del ser? ¿Qué de mi vida personal? ¿Verdad? Es importante. Esmirna había sido una iglesia fiel. Había sido fiel con los griegos, hablando del Esmirna secular. Habían sido fieles a los griegos. Luego vinieron los romanos, también fueron fieles a los romanos. Y ahora el Señor les está diciendo a ellos, sean fieles a mí. Ellos habían sido fieles a los romanos al punto de que habían construido un templo al César. Yo no sé si ustedes conocen esta expresión en su país, chupa media, ¿no? Chupa calcetines, lame botas, lame pies, qué sé yo. Esas expresiones. Se querían congraciar con el Imperio Romano, ¿verdad? El mundo, el Esmirna secular, no hablo de la iglesia. Y le construyeron este templo, ¿verdad? Para ir a depositar incienso en favor al César y por ley tenían que ir a declarar frente a las autoridades, todos una vez al año, y poner un incienso ahí y decir, César es Señor, Él es Dios. Y le daban un documento que afirmaba que usted ya estaba bien con el César. Eso es lo que tenían que hacer. Pero el Señor está llamándonos a ser fieles y estaba llamando a la iglesia de Esmirna, ustedes sean fieles a Cristo. La Biblia está plagada de hombres fieles y por lo menos hay unos cuantos o varios en la Escritura que la Biblia expresamente dice, ha sido fiel Moisés, mi siervo fiel, yo cara a cara hablo con él, Moisés. Abraham, otro que fue fiel, la Biblia lo dice. Daniel, mi siervo fiel. Timoteo, mi siervo fiel. Pablo, fiel. Tíquico, Epafras y otros más que la Biblia menciona. Todos ellos la Biblia dice que fueron fieles, que sirvieron al Señor comprometidamente. Hermanos, los creyentes podemos ser fieles y estamos llamados a ser fieles, a no abandonar la causa del Señor. Si el Señor le puso en esta iglesia, el Señor le ha puesto para que usted permanezca aquí fiel. Ahora, aquí es muy importante hacer un paréntesis. Todos podemos ser fieles al Señor y estamos llamados a ser fieles y a no olvidar que eso lo podemos hacer fundamentados en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. No en nuestras obras, no en el esfuerzo que yo haga, sino agarrados y aferrados a la gracia de nuestro Señor Jesús. En la medida que estoy aferrado a su palabra, a su verdad, al Señor Jesús, es que mi vida
si depende de Él, podré vivir una vida de fidelidad. Por eso que es tan importante mantener una comunión personal con el Señor. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice la palabra. Él es el ejemplo máximo en ese sentido. A Jesús se le llama el fiel. También en el libro de Apocalipsis, versículo 5 del capítulo 1, capítulo 3, versículo 14. En el 19:11 nos dice, se llamaba fiel y verdadero. Ese es Jesucristo. Él lo hizo, Él lo vivió, Él fue fiel. Él es fiel y sigue siendo fiel con nosotros. Estamos llamados a ser fiel. Aquí en la iglesia de Esmirna, nosotros encontramos en el versículo 9, nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí encontramos que el apóstol Juan está dándole un elogio a la iglesia. La iglesia estaba viviendo en tribulación, una tribulación aplastante, una tribulación terrible. Pero fueron fuertes y resistieron. Conozco tus obras, ¿verdad? Las conozco, yo sé. Estaban sufriendo burlas, abusos, maldiciones, martirios, cárceles. Pero las soportaron la presión del emperador de la época o del gobernador que estaba en ese lugar ahí en Asia. ¿Verdad? Soportaron la presión de tener que decir, César es Señor. Y ellos tuvieron que decir, Cristo es Señor. Cristo es Señor. En vez de darle incienso a estos dioses, al dios César y también a Zeus, Apolo y otros dioses. Y no solamente eso, en el versículo 9b nos dice que soportaron también la pobreza. Aquí cuando habla de pobreza, el texto en el versículo 9, se refiere a no tener nada. Tenían muy poco. Yo el otro día estaba pensando, ¿cómo sería la pobreza ya en esos tiempos? Hermanos, en esa época el contexto en que se vivía en esos años era muy distinto al que vivimos hoy día. Yo le puedo asegurar que el más pobre en este país habría sido un rico en esa época. Le puedo asegurar eso. Vivían en pobreza extrema. No tenían recursos, tenían lo mínimo para comer. Eran encarcelados muchos de ellos por ser cristianos. Jesús es Señor, cárcel. Los soltaban de la cárcel por misericordia, qué sé yo, por el plan del Señor. Llegaban a sus casas y ya estaban tomadas. Sus casas eran requisadas. La gente las tomaba. Pero Jesús, vemos aquí en la palabra, o el apóstol Juan, no les recrimina por su pobreza. Ser pobre en estos días para muchos cristianos es pecaminoso. Tienes que ser rico, tienes que ser próspero, tienes que crecer, tienes que ganar más. ¿Cómo voy a vivir en una casa pobre? Me acuerdo siempre de la hermana que me dijo, pastor, ¿podría ir a orar por mi casa? Claro, hermana, ¿cómo no? Y la hermana estaba sorprendida porque fui a orar por su casa, por su pequeño apartamento. Porque había pedido a otro pastor y el pastor le dijo, no, yo no oro por el departamento, yo oro solo por casas. Sí, ok, bueno. Un concepto tan distorsionado de la verdad, hermanos queridos. La iglesia de Cristo era pobre materialmente, pero era una iglesia rica. ¿Qué tipo de riqueza? Versículo 9 nos dice, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que eran ricos poderosamente en Cristo. Porque estaban buscando las cosas de arriba, estaban buscando lo espiritual, estaban desechando lo que era terrenal, tenían la mirada puesta en Jesús. Vivían vidas justas, vivían vidas santas delante del Señor. Y a eso nos está llamando Dios hoy día. A eso Dios le está llamando, hermana, hermano. A vivir vidas santas, a vivir vidas como el Señor quiere que vivamos. La iglesia también soportó calumnias. Ahora, las acusaciones que estaban viviendo, ¿verdad?, que estaban viviendo ellos, eran acusaciones de que eran caníbales. ¿Por qué? Porque dice, la Santa Cena nos dice que comemos el pan y tomamos la copa, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Estos seguramente se reúnen a puertas cerradas porque era privado. Estos seguramente están matando gente y se los están comiendo. ¿Verdad? Una falsa acusación, ¿verdad? Canibalismo, ¿verdad? También se les acusaba de ser desleales al gobierno. ¿Por qué? Porque no rendían culto al César. Otra acusación. La iglesia estaba dando testimonio.
La iglesia estaba sirviendo al Señor. Y Jesús, en medio de este contexto de sufrimiento, de tribulación, de dolor, de angustia, Jesús los exhorta aún más a ser fieles, no solamente mientras vivan, sino aún hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. Versículo 10, la segunda parte que ya leímos. Le pide a los santos de Esmirna que sean fieles, constantes. No significa que les está diciendo, sean fieles hasta que llegue su edad para morir, 70, 80 años, sino que sean fieles al punto de que tengan que morir cuando sea el tiempo, que puede ser a los 40, que puede ser a los 50, por oposición, porque los echan a los leones, porque los van a quemar en la hoguera, que eran las prácticas que se hacían en esos días. No les tenía que importar la muerte física, porque la muerte segunda no les iba a hacer daño, y eso es lo que nos dice el texto en el versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, también aquí encontramos una advertencia. En el versículo 10, la primera parte, ¿verdad? Nos dice, vendrá persecución. O sea, ya estaban experimentando tribulación, pero aquí el texto nos está diciendo, va a venir más persecución. Pero esa persecución va a ser solamente, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué significa estos 10 días? Básicamente se refiere a un periodo corto, a un periodo limitado. Van a ser solamente un tiempo, digamos, soportable. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchas veces pasamos por tribulación o por qué el cristiano tiene que pasar por pruebas? Simplemente, hermanos queridos, porque Dios nos quiere tener más cerca de Él. Dios permite que usted pase por pruebas, es para que usted se acerque a Él, para estar más cerca de Él. ¿No es verdad que cuando muchas veces nosotros tenemos que pasar por luchas es que nos acercamos más a Dios? Y al mismo tiempo para que su fe sea fortalecida y también para ser testigos de Él, para acercarnos al Señor, para que la fe sea fortalecida y para también ser testigos de Él en medio de las pruebas. Dice John MacArthur lo siguiente: las pruebas y persecuciones fortalecen y refinan la genuina fe salvadora, pero descubren y destruyen la falsa fe. ¿Qué significa esto? Que cuando vienen las pruebas sobre la iglesia se va a refinar. La iglesia se va a purificar. Ahí se va a saber quién es quién. Ahí se va a saber quién es quién, ¿verdad? En esos tiempos, hermanos, las cárceles eran como cisternas, eran hoyos profundos, en los cuales ahí tiraban a los presos, a los criminales, y en este caso a los cristianos que eran considerados criminales, y se les ponía una tapa encima, una cisterna, un hoyo. Ese era el tipo de cárceles que tenían que experimentar, ¿verdad? Y enfrentarse en momentos difíciles a la burla, al desprecio, al insulto, ¿verdad? A las falsas acusaciones. Cuando hay falsas acusaciones en nuestro medio como iglesia, muchas veces puede ocurrir también. La falsa acusación, o llamémosle la calumnia nuevamente, la calumnia está esperando sangre. Cuando alguien levanta una calumnia, está esperando que corra sangre. Acusa falsamente y está esperando con la sonrisa malévola para que la otra persona sufra, ¿no? A lo mejor no lo está pensando así, pero internamente por ahí va la cosa. Eso está en Proverbios 12:6. La calumnia o la falsa acusación destruye a los vecinos, Proverbios 11:9. Destruye, trae destrucción, divide a los amigos, Proverbios 16:28. ¿Qué estamos llamados a hacer? Permanecer confiados en el Señor. Confía en Dios, ¿verdad? Ahora, hay un peligro cuando a veces somos calumniados. Y el peligro es que caigamos en una actitud de victimización o de autocompasión. Pobre de mí, mire lo que me están haciendo. Pobrecita de mí o pobrecito de mí, mire lo que me hace esta persona. ¿Ah? Hermanos, el enemigo es el calumniador número 1, quien quiere traer condenación sobre usted.
Mire lo que dijo Jesús en un momento a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Ese es Jesús hablándole a los discípulos. Y también aquí encontramos una palabra de ánimo, así como Jesús animaba a sus discípulos. Aquí encontramos en el versículo 10, a la primera parte del versículo 10 le dice Juan a la iglesia, o Cristo le habla a la iglesia: no temas en nada, no temas. Es difícil cuando las cosas no funcionan o cuando las cosas no salen como esperamos. Y Jesús está recordándole aquí y diciéndole a la iglesia: no teman, hermanos, hijos míos, no teman. Yo soy el primero y el último. Versículo 8 ahí en el capítulo 2. Yo soy el primero y el último y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, el que resucitó. Yo no soy cualquier persona. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios, aquel que resucitó. No temas. Él, hermano, se va a encargar de nosotros. Quizás hay dudas. Quizás usted tiene dudas. Quizás algunos dudan de lo que va a pasar en el futuro. Hermanos queridos, Dios, nuestro Señor Jesús, quien es Dios, está a cargo. Él está a cargo de su obra. Dice la palabra: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El Señor nos llama a ser valientes, a tener coraje, a luchar y a pelear por el Señor, dependiendo de Él, por supuesto. No en nuestras fuerzas, en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte, si es necesario morir antes de tiempo. ¿Y cuál es la consecuencia? Y te daré la corona de la vida. Aquí está, cuando habla de la corona, el texto está aludiendo a una corona de laurel que se usaba en las competiciones de los Juegos Olímpicos o en los Juegos Atléticos, que en Esmirna también habían competencias atléticas, y está hablando de esta corona que se le ponía al ganador. Pero el Señor está hablándonos allá en 1 Corintios 9:25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Ese es nuestro premio, hermanos amados. Representa la herencia reservada en los cielos. Allá en 1 de Pedro, hablándonos del mismo tema de la herencia y de la corona que nos espera, nos dice: y tenemos una herencia que no tiene precio, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. La corona que recibían durante el Imperio Romano se deterioraba, era una corona que terminaba, ¿verdad? Pero la corona que el Señor nos tiene prometida es una corona imperecedera, una que es eterna, ¿verdad? La corona de la vida. Y esta tiene un significado especial para aquellos que estaban acostumbrados a vivir ahí en Esmirna. Se cuenta la historia que ahí había un monte llamado Pagos, y en ese monte habían edificios muy bonitos, que no eran comparados con los de ahora, pero para la época eran tremendos, muy lindos, muy vistosos. Y cuando la gente miraba eso decía: oh, Esmirna, oh, vivimos en Esmirna, una ciudad poderosa, la ciudad muy cerca de Éfeso, qué sé yo, una ciudades importantes del tiempo, bla, bla, bla. Y Jesús les está diciendo: esa no es la corona que ustedes tienen que estar poniendo atención. Además, a Esmirna se le llamaba la corona de Asia, ¿no? Esa no es la corona que ustedes deben estar enfocándose. Es la corona de la vida, la corona que un día van a recibir como premio por haber sido fieles en esta tierra para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Y debemos ir en esa dirección y nunca olvidar eso, que debemos ser fieles al Señor. Y aquí encontramos también en este texto una promesa doble. El vencedor iba a recibir la corona de la vida, que es la vida eterna, que ya mencioné, ¿verdad? Y lo segundo es que el vencedor sería librado de la muerte segunda. Dos aspectos de promesa que el Señor le está dando a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda se refiere al lago de fuego, al infierno. A eso se refiere. Los creyentes no vamos a experimentar el lago de fuego. Si es que hemos sido llamados, si hemos aceptado a Cristo y somos los escogidos del Señor, no lo vamos a experimentar. Por supuesto que no. Pero aún así el Señor nos recuerda y nos llama a permanecer fieles a Él.
Déjeme compartir un par de lecciones con ustedes. La primera lección que encontramos de este pasaje breve, que el Señor nos ayude a contar nuestros días. Allí en Salmo 90:12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Seamos sabios, vivamos con sabiduría nuestra vida diaria. Nuestras vidas son cortas. Un día somos jóvenes, yo tengo 61, casi 62, ahora el mes de junio, el 26, 62. Parece que fue ayer, hace un tiempo atrás, tenía 20 y aquí estoy. Y muchos de los que están en la misma edad parecida a la mía, posiblemente dirían lo mismo. Y aún los jóvenes, aún usted que es joven, parece que fue ayer que usted tenía 5 años o 7 y ahora tiene 24. ¿Y cómo? Tan rápido que pasó el tiempo. ¿Verdad? El tiempo pasa. La pregunta es, ¿cómo voy a vivir mi vida? Seamos sabios, contemos nuestros días, analicemos nuestra vida, démonos cuenta que nuestra vida es frágil. Es frágil. Segunda lección, ser fieles. Pero la pregunta es, Dios nos llama a ser fieles, pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser fieles? Dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Recién dije que el carisma es más llamativo que la fidelidad. Y hay una tendencia a que lo más importante es ser jefe y no ser un trabajador, un seguidor. Ser jefe. Queremos estar en posiciones de privilegio. No queremos estar con los que doblan mesas. Ese trabajo no es para mí. Permanece fiel a Cristo mientras tengas vida. Y aun si estás doblando mesas, sé fiel doblando mesas. Dios ve lo que hay en tu corazón. No trates de impresionar a nadie. Dios ve tu corazón. Dios ve nuestro corazón. En la parábola de los talentos, ¿se acuerdan de los talentos? Dios les dio talento a unos, 5, 2, 1, qué sé yo. Otro lo invirtió y otro lo enterró. Y Dios y el amo al que le había dado menos, de hecho se lo dio al que tenía más. Ahora, Dios no está interesado en las cantidades, sino que Él está interesado en ¿qué? En la fidelidad, en que seamos fieles. ¿Cómo somos fieles? Seamos fieles con nuestro tiempo. Nuestros días son cortos. No malgastes tu tiempo, sino que adminístralo bien, fielmente. Administremos bien nuestro tiempo, sirviendo a Dios, sirviendo a otros. Levántese, levantémonos para la gloria de Dios y sirvamos al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido al Señor. Pablo lo expresó de otra forma. Lo expresó así, allá en 1 Corintios 15, 58. Él dijo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así lo expresó Pablo a la iglesia de Corinto. Dios nos llama a ser fieles con nuestro tiempo. ¿Cómo está usando usted su tiempo? ¿Cómo usa su tiempo? ¿Cómo dedica al Señor su vida? Tercera lección, sea fiel con sus relaciones. Sea fiel con su relación de familia. Usted tiene hijos, tiene esposa, tiene nietos, qué sé yo. Sea fiel con lo que el Señor le ha delegado, ¿verdad? En este caso la familia. Sea fiel con sus amistades. Cuidemos las relaciones de amistad. Cuidemos las relaciones de amistad y de hermandad dentro de la iglesia. Que no se distorsionen. No olvides que somos hermanos en Cristo. Que no hayan distorsiones. Somos hermanos. Hasta ahí. ¿Verdad? Respetarnos, cuidarnos como iglesia, como grupo hispano que somos. ¿Verdad? Buscar la pureza en las relaciones. No darle lugar al diablo. ¿Verdad? No ir donde no debo ir. No pararme donde no debo pararme. No estar donde no debo estar.
cuidar con lo que voy a decir, ser fiel con las relaciones. Policarpo, el obispo de Esmirna, ya estaba siendo llevado al juicio en Esmirna. Trataron de convencerlo, como ya se los dije al principio. Ahora ya está frente al procónsul. Y al procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo u ofrecer sacrificio al César o morir. Tenía dos opciones. César es Dios o morir. Y en un momento, y obviamente Policarpo dice, Señor procónsul, yo he servido al Señor por 86 años. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? ¿Cómo yo haría eso? El procónsul molesto, ¿no? Lo amenaza con la hoguera. Te voy a quemar, Policarpo. Te vamos a quemar. Policarpo responde, tú me amenazas con fuego, que arde solo un momento y se sofoca enseguida. Porque tú no conoces el fuego que espera a los malvados en el juicio y castigo eterno por venir. ¿Qué esperas? Haz lo que quieras conmigo, dijo Policarpo. Y la historia nos dice que él fue quemado en un coliseo romano, en el medio, en una hoguera, amarrado a un palo con leña, fue quemado. Un soldado, al ver que no se quemaba, con rapidez, le enterró la lanza y Policarpo dejó este mundo y estuvo inmediatamente en la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra al final de este capítulo, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Usted está seguro que si muere hoy no va a sufrir la muerte segunda? La muerte segunda es ir directamente a un lugar lejos de Dios. Aun si no existiera el infierno y tuviéramos que decirlo de esta manera, estar alejado de Dios. No hay infierno, vamos a suponer, teóricamente. Estar lejos de Dios, sin Dios. Están el grupo que está con Dios, gozándose, alegrándose con Dios. Y está el otro grupo lejos de Dios. ¿No le parece que eso es suficiente para sufrir? Imagínese estar sin Dios. Colosenses nos dice que esta tierra y que nosotros subsistimos porque Él nos tiene en su palma. Subsistimos por la gracia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, esta nación subsiste solamente porque Dios lo permite y porque Él quiere. El día que el Señor quita su protección, ay de nosotros, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y Jesús le va a dar la corona de la vida. Gracias a la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, es que hoy podemos decir con autoridad que podemos estar aquí, que podemos vivir aquí. Él fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebrantos por nosotros. Él fue fiel y por amor Él quiere que nosotros seamos fieles a Él. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos permites ser fieles, Señor, por tu gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo extraordinario para merecer lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a responder fielmente a ese amor tuyo, a ese amor que tú has demostrado por nosotros, Señor.